Voy a intentar hacer una síntesis de lo que fuimos intercambiando, que fue mucho, fue muy bueno, bien inspirador. Así que le voy a ir pidiendo también ayuda a las otras personas que estuvieron en el grupo para que vayan complementando todos estos temas o este punteo que pudimos armar. Tuvimos dos momentos bien distintos en el intercambio: hasta la comida y al regreso de la comida. De hecho, durante la comida tuvimos intercambio y tuvimos comprensiones también. Nuestras preguntas eran, resumiendo, cómo potenciar y cómo instalar el mito de la nación humana universal, qué rol tiene el movimiento humanista, cómo se relaciona esto con las tesis, con el mensaje, con todo lo nuestro. Entonces, les paso a comentar un poco la primera etapa, que van a ver que va tocando diferentes puntos y termina en un momento muy particular. Empezamos viendo que los mitos surgen como respuesta compensadora frente a situaciones del medio de un momento de la conciencia de necesidad. Surgen mitos como respuesta frente a esa situación. Veíamos la nación humana universal como respuesta o como posible respuesta a una civilización planetaria que están haciendo. En ese sentido, como imagen, tenía muchas aristas, tenía muchas descripciones posibles esa nación humana universal. Estaba relacionada no solamente a una visión afuera, sino también a lo que imaginamos y lo que queremos como ser humano del futuro, fuertemente vinculada a eso. Al mismo tiempo, veíamos como bien importante que la nación humana universal es una pero es múltiple. Entonces, es una pero es múltiple. Entonces, en principio se nos dificultaba hablar de un mito único. Primer tema. Después, que claramente era un tema al cual no podíamos acceder por vías racionales. Los mitos no tienen que ver con esas vías. Entonces, veíamos cómo podíamos traducir, cómo podíamos llevar a esas otras vías todo lo nuestro. En algunos casos estaba más desarrollado y en otros lo podíamos traducir. Veíamos que teníamos una ética, una estética y una mística en la cual se podía expresar con mucha fuerza eso. En ese sentido, hoy nos acordábamos mucho del cuento, el relato del Día del León Alado, de la charla sobre la religiosidad en el mundo actual, que habla de ese evangelio social, de ese nuevo evangelio social, de ese nuevo momento. Eso se mueve por esas vías. No podíamos, y esto nos dimos cuenta, le adelanto un poquitito, nos fuimos dando cuenta, no podíamos pensar mucho en estos temas. Hasta cierto punto, y encontrábamos un límite. Después veíamos que el mito es un elemento que podía dar identidad. Entonces, por ejemplo, hacíamos relaciones respecto a lo que se había estudiado los días anteriores sobre la situación actual, ¿no? Habíamos escuchado que se estudia esta nueva sensibilidad que está en surgimiento, que va camino a un desarrollo, a encontrar una identidad, y este tema del mito nos cobraba un nuevo sentido, podía aportar a lo que también los otros grupos iban trabajando en este caso. Entonces, ahí empezamos a desviarnos un poco. Empezamos a ver que, claro, el mito es una traducción de lo profundo, es una traducción de señales de lo profundo, que a su vez
el movimiento humanista podía ser un soporte de ese mito, que eso tenía difusión, tenía transmisión, pero que a su vez también necesitaba soportes que lo llevaban, personas que lo iban llevando. Y todo esto después vamos a volver de otro modo. Por ejemplo, veíamos otro punto de vista que era los parques como elementos de nuestra estética, ¿no? Como personas que entraban a los parques y veían diferentes elementos de diferentes culturas, tenían acceso a una cierta universalidad, síntesis, y también los parques como forma de nuestra ética en cierto tipo de trato, entonces que podían sintetizar parte del mito en algunos elementos. Eso nos relanzaba la importancia, o nos daba un nuevo punto de vista sobre la importancia de los parques. Y por último, de este momento, y que después lo retomamos con otra fuerza, era la importancia de que el mito, o este proceso mítico, se haga carne en nosotros, que lo internalicemos. Y creo que un poco fue lo que se fue dando en el grupo, que empezamos pensando estos temas y terminamos incorporándolos con otra profundidad, que por supuesto podría ser infinitamente mayor que la que tenemos. Entonces ahí se nos ocurrió, es decir, después de haber comentado, debiéramos leer la charla de Enrique Nazar Concilio sobre el mito, y la leímos completa. Ese fue un punto de inflexión. Terminamos de leer esa charla, que es sumamente recomendable, y nos fuimos a comer después de eso. Entonces digerimos la comida y digerimos la charla. Entonces, cuando volvimos, primero nos dimos cuenta que nos había desestabilizado completamente. Primero porque planteaba el mensaje como fuertemente vinculado al tema del mito. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué rol tenemos nosotros? ¿No? Entonces ahí nos cambió. Para darles un mínimo punteo de qué habla la charla, hace una relación, por ejemplo, entre el mito, el surgimiento de la mística a través de ese mito, que da lugar a una cultura que podría dar identidad, ¿no? Esa relación entre esos elementos, que permite, a través de esas traducciones de señales de lo profundo, generar sistemas de imágenes que dan orientación para la acción, que pueden ir hacia un lado o hacia otro. Podría ir hacia la sociedad, como es el caso, en muchos casos nuestros, la ceremonia de reconocimiento, o solamente hacia uno, desconectando del mundo. Entonces volvimos y empezamos otra forma de intercambio distinta. Y ahí vimos, después de preguntarnos un rato qué rol tenemos en esto, que en realidad podíamos traducir esa experiencia de contacto con lo profundo en cualquiera de nuestras acciones, que la podríamos traducir en nuestra acción social, que la podríamos traducir, e incluso había experiencias, en un abrazo, que esa experiencia se podía transmitir de todos los modos posibles, y que cuando estábamos conectados con eso, cambiaba. Que el mito ya existe y está en marcha, que no depende de una elección nuestra, pero que sí le podíamos poner intención. Como emplazamiento, vimos que todo lo nuestro podía ser visto desde el punto de vista mítico y que cobraba un sentido completamente nuevo.
que podíamos ver desde el documento humanista todas las ceremonias, toda nuestra historia y todo nuestro futuro como parte de un proceso mítico que tenía una épica inmensa, inmensa. Y que si entrábamos en esa franja teníamos una potencia increíble. A nivel de conclusiones, vimos que primero teníamos que instalar el proceso mítico en nosotros, que no podíamos darnos por fuera de, no podíamos vernos por fuera de eso. Que en ese sentido era muy importante, como dice la charla, superar la autocensura y conectar y traducir con confianza, de que teníamos también una doctrina que nos da una dirección que nos puede llevar a traducir con bondad esas señales. Que hay otros mismos en esta situación y que este proceso mítico no depende solo de nosotros, no es un mito solamente humanista, sino que es un proceso mucho más amplio y es un momento de la conciencia, de la historia, un momento histórico, un momento de la humanidad, que vamos transmitiendo todos esos elementos a través de cada uno de nuestros actos, por todos los canales posibles, siempre que estuviéramos conectados y dando ese testimonio. Y que por supuesto la dimensión mística del movimiento hoy era más importante que nunca, porque era en nuestra acción social lo que nos daba y lo que nos dio siempre ese algo más. Hasta ahí llegamos. Bueno, yo no puedo correr más, Ay, qué lindo. Gracias. Bien, se supone que habiendo terminado el intercambio de lo que charlamos, nos queda preguntar ahora cómo seguimos. Yo le decía a Pepe, bueno, ¿cómo seguimos? Me surgen dos cuestiones. ¿Cómo seguimos mañana, que es lo más inmediato? ¿Y cómo seguimos después de estos 2 días? Por favor, sí.
en otros lados, paz, fuerza y alegría para todos.